principio ustedes ya vieron. Entonces, la próxima semana vamos a ver el último repaso, que sería sobre funciones y arreglos, ¿no? Son dos conceptos que vamos a estar utilizando y utilizando. Entonces los veo juntos porque constantemente los vamos a estar utilizando y pues ahí pueden ir saliendo dudas y lo vamos solucionando. Entonces, a partir de que acabemos ese tema, pues muy probablemente les voy a dejar una práctica para que, pues valga la redundancia, practiquen lo que estuvimos viendo y pues les sirva para los temas ya de programación un poquito más avanzada que vamos a ver en sesiones posteriores. Y en algún punto ya no vamos a tener solo, ven que tenemos 2 sesiones de teoría y una de laboratorio, ya tendríamos 2 de laboratorio y una de teoría, porque ya necesitamos cubrir más material práctico que teórico, ¿no? Pero ya les iré avisando cuando hagamos esos ajustes, ¿no? Entonces, de momento, vamos a seguir repasando. Acuérdense que la liga al repositorio está aquí en la página del curso. Entonces, nada más le dan clic y los va a llevar a esta parte. Y hoy vamos a checar el laboratorio 3, que corresponde con un repaso de lo que son las estructuras de repetición. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues que recordemos justamente cómo funcionan nuestras 3 estructuras de repetición en C, que son justamente el while, el do while y el for, ¿no? Que ya medio platicamos la semana pasada, eh, que existían básicamente. Ese fue todo el repaso que hicimos. Entonces ahora vamos a repasar en general cómo se componen estas estructuras de repetición. Entonces, las estructuras de repetición tienen un esqueleto, un esquema que casi siempre se cumple exactamente como lo estoy describiendo aquí, pero hay veces donde pues va a variar un poquito, ¿no? No necesariamente tiene que tener este esquema sí porque sí, ¿no? Puede ir cambiando poco a poco. Entonces, en general, cuando yo estoy utilizando las estructuras de repetición, mi programa se descompone en 4 partes. Vamos a tener una parte a la cual le llamamos inicialización. Vamos a tener una condición, que es exactamente, en esencia, lo mismo que vimos con las estructuras de decisión, es decir, una expresión que se evalúa verdadero o a falso, un bloque de instrucciones y una actualización. Entonces, ¿a qué me refiero con inicialización? Pues justamente en este tipo de programas siempre tenemos variables de control. Esas variables de control son las que básicamente van guiando el programa. ¿A qué me refiero con variable de control? Pues, por ejemplo, yo quiero ejecutar 10 veces un ciclo, entonces, pues a lo mejor le digo mientras i sea menor que 10 o algo por el estilo, ¿no? Ejecuta tal cosa, ¿no? Entonces, esa variable i, que yo no sé qué valor tiene, pues se la va a dar el usuario o la voy a especificar yo directamente en el código. A eso es a lo que le llamamos variable de control. O, perdón, no, sí, variable de control, ya me estaba confundiendo. Entonces, esta variable justamente nos va a permitir inicializar la estructura. ¿Por qué me va a permitir inicializar la estructura? Porque yo necesito saber qué valor inicial tiene que tener esa variable para que yo pueda iniciar u omitir la iteración. Y con iteración, recuerden, nos estamos refiriendo a repetición. Normalmente cuando estamos hablando de repetición usamos el sinónimo de iteración. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, si yo les digo cuántas veces itera este programa, es lo mismo que les dijera cuántas veces se repite, ¿no? Entonces, siempre estamos utilizando ambas palabras, pero significan lo mismo. Entonces, la inicialización nos permite inicializar la estructura y pues básicamente es que declaren e inicialicen su variable de control. Por ejemplo, si la variable de control es una i, pues a lo mejor yo declaro que i va a valer 0 o que i va a valer 5. A lo mejor la variable se llama x. Pues le pongo x igual a 5. ¿Vale? Entonces, la inicialización es la que le da el valor básicamente a la variable de control, el valor inicial, y después vamos a tener la condición. La condición básicamente se comporta igualito que en las estructuras de decisión, en los if. Perdón. Justamente en los if, ya me estoy ahogando, justamente en los if,
yo tenía una condición para poder decidir si ejecuto un bloque de código o si me lo saltaba. Pero aquí, más que para decidir si ejecuto o no el bloque de código, la condición está definida para que yo pueda decidir si repetir o no el bloque de instrucciones. Recuerden, estas estructuras pues, nos van permitiendo repetir bloques de instrucciones. Entonces, la voy a utilizar para determinar si se ejecuta el bloque de instrucción, más bien si se continúa ejecutando el bloque de instrucciones o no. ¿Y dónde va a aparecer esa condición? Pues va a depender del tipo de estructura que estemos utilizando. Puede ser que yo antes de ejecutar el bloque de código verifique la condición, justo como lo hacía el if, o puede ser que yo lo haga después, ¿no? Como es el caso del do while. Después, pues evidentemente necesito indicar el bloque de instrucciones que quiero que ejecute la estructura, ¿no? Entonces aquí, pues justamente igualito que en las estructuras de decisión, pues tengo mi conjunto de instrucciones, que son las que se van a estar repitiendo constantemente una después de otra, ¿no? Y finalmente tenemos la actualización. Con actualización, pues nuevamente hacemos referencia a la variable de control. Tengo que a lo mejor irle sumando de uno en uno, de dos en dos, quitándole tres, ¿no? O sea, tengo que hacerle alguna modificación a esta variable de control, de manera que cada iteración, el valor para la condición cambie ligeramente hasta que en algún punto me permita salir del ciclo, ¿no? Entonces, justamente la actualización consiste en modificar la estructura, perdón, la variable de control de la estructura, y pues justamente por lo general se realiza al finalizar la ejecución del bloque de instrucciones. Es decir, la podemos poner como última instrucción del bloque y ahí pues se va actualizando la variable y es la que nos va guiando en el ciclo. Entonces, en general, la estructura más bien los componentes de una estructura de repetición van a ser estos cuatro, aunque puede haber situaciones donde no necesariamente necesito una variable de control, y por lo tanto, pues no necesito inicializar ni actualizar nada. Los elementos que siempre están presentes son la condición y el bloque de instrucciones. Les digo que estos componentes los definimos en general, pero puede haber situaciones donde de plano, pues no estén ahí, ¿sale? Hay elementos que no estén presentes siempre. Entonces, la primera estructura de repetición que vamos a repasar, pues es justamente nuestro buen amigo while. Igual, pues justamente lo que va a hacer es permitirnos ejecutar el bloque de instrucciones de acuerdo a una condición, ¿no? Es algo muy parecido al if. Y como habíamos dicho, nos vamos a auxiliar de variables de control para ejecutar, perdón, para controlar la ejecución de la estructura. Y aquí, una manera en la que yo voy a ir actualizando estas variables de control es con lo que se conoce como operadores de incremento y decremento, y al mismo tiempo los operadores de asignación compuestos. Entonces vamos a repasar cómo se comportan estos operadores. Entonces yo tengo mis operadores de incremento y decremento. ¿Nos está viendo? ¿Por qué nos está viendo? Dame un segundo. Ahí está. No sé por qué nos estaba mostrando. Entonces, ¿cuáles son los operadores de decremento y de incremento? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se Pues acuerda? sería el que usábamos como el más y menos. Exactamente. Sería nuestro más y nuestro menos. Está como que tiene un pequeño retraso el pizarrón, entonces bueno. Y estos operadores van a tener diferente comportamiento porque dependen de la posición. ¿Mm? ¿A qué me refiero con que dependen de la posición? A que pueden tener un comportamiento dependiendo de en qué lugar pongo estos operadores. Por ejemplo, si yo escribo A más, no es lo mismo que escribir más A, ¿no? Nos está dando significados diferentes. Entonces, ¿qué significa que yo ponga el más a la derecha? Pues me dice, primero toma el valor y después actualiza.
En este caso, cuando decimos actualiza, pues nos estamos refiriendo a que le sume un 1 a la variable. Y por el otro lado, cuando yo pongo primero el más, lo que estoy haciendo es decirle actualiza y toma el valor cambiado, ¿no? Cuando digo actualiza, pues nuevamente estoy refiriéndome a sumarle un 1. Por ejemplo, vamos a suponer que A, vamos a definirla bien, que A vale 1, ¿vale? Y yo después llego y les digo, pues quiero que me imprimas A más más. ¿Qué va a imprimir esta instrucción? ¿Qué imprimiría, chicos? 2. El valor aumentado, ¿no? ¿Seguros? ¿Qué dice cuando yo pongo el más más? Dice, primero toma el valor. ¿Ah? Primero el 1, ¿no? Exactamente, entonces va a tomar el valor, me va a imprimir un 1, y después de haber hecho esa impresión o de haber tomado el valor, va a actualizar la variable. Entonces, después de esta ejecución, ahora sí vale 2, pero nos va a imprimir un 1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si hago lo contrario? Es decir, si primero tengo A igual a 1, imprimo ahora otra vez el valor de A, pero le pongo más A. Pues ahora, justo como nos dice, primero actualiza la variable. Entonces aquí, en este punto, A ya vale 2. Y lo que me va a imprimir el código, pues es justamente 2. ¿Sí? Entonces a eso es con lo que nos referimos con toma el valor y después actualiza, o actualiza y después toma el valor. Entonces, siempre que el más esté a la derecha, primero nos utiliza el valor que tenga y después lo actualiza. ¿En qué momento lo actualiza? Cuando se acaba de ejecutar la instrucción. En este caso, me actualizó cuando se acaba de ejecutar el printf. Y todo lo que esté abajo de la instrucción ya va a tener el valor actualizado. Y por el contrario, cuando yo tengo el operador al inicio, ¿no? Lo que está haciendo el programa es, ok, actualiza mientras estés ejecutando la instrucción. Antes de ejecutar la instrucción, quiero que actualices el valor y ese valor es el que quiero que utilices ya dentro de este comando, ¿sale? Y aquí pues también pueden usar el menos menos y va a tener exactamente el mismo comportamiento. Por ejemplo, si aquí yo le pusiera menos menos, también me imprimiría 1, porque es el valor actual de la variable, pero hacia abajo ya no va a valer 1, va a valer justamente 0, porque le quité 1. Y si aquí pusiera menos menos a, pues aquí no me va a imprimir 2, me va a imprimir 0, porque es el valor de 1 menos 1, ¿sale? Entonces, ¿dudas con estos operadores? ¿Sí se acuerdan? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Va. Y luego, los otros operadores que teníamos son los de asignación compuesta. Entonces, normalmente, eh, la gente que trabaja en computación, o bueno, que trabajamos en computación, em, somos famosos por ser muy flojos en el sentido de que siempre nos queremos estar ahorrando pasos. Por ejemplo, si estoy repitiendo mucho código, pues hago copy-paste, o defino una función para que no se esté repitiendo. Entonces, por ahí incluso hay un libro que habla de que la computación se hizo para hacer a las personas más flojas. Entonces, normalmente hay líneas de código que son a veces muy tediosas de estar escribiendo, nos da flojera estar tecleando tanto, y los lenguajes de programación nos dan versiones endulzadas de comandos, ¿no? A eso se le conoce como azúcar sintáctica. ¿No? Es cuando simplificamos código
hacerle la vida más fácil al programador. ¿Vale? Entonces, digo, esto no es una definición así formal que van a encontrar en todos lados, es nada más para que lo recuerden. Y entonces, los operadores de asignación compuestos son justamente estos casos que nos van a simplificar código para hacernos la vida más fácil. Entonces, lo que simplifican son operaciones de este tipo. Vamos a suponer que yo tengo una variable a que vale 2, ¿no? Y después, por ahí yo digo, pues quiero cambiarle el valor a A, pero quiero que al valor que tiene ahorita le sume un 1. Entonces uno diría, pues entonces ahora A va a valer lo que tenía originalmente y le vamos a sumar un 1, ¿no? Esto, pues no es tan difícil de escribir, pero realmente lo que estoy haciendo es que estoy actualizando la misma variable en términos de su valor anterior. Entonces, como que es un poco repetitivo. Si solo quieres como ir aumentando esa variable, o multiplicando, o dividiendo, o haciéndole alguna operación aritmética al valor que tiene, pues como que esto está de más. Entonces, la versión simplificada, pues es justamente hacer un operador de asignación compuesta. Ay, perdón. Entonces, en lugar de hacer esto, lo que vamos a hacer es escribir A más igual a 1. Y esto es equivalente con el código que tenemos acá. De esta forma ya no estoy escribiendo la A dos veces y le estoy indicando al valor que tiene la A, simplemente aplicarle una suma poniendo un valor de 1, ¿no? ¿Qué otros operadores de asignación compuesto tenemos? Pues tenemos también la resta, que pues es justamente A menos un valor, por ejemplo, menos 2. Uno podría decir A menos igual a 2. O, por ejemplo, el de multiplicación, o el de división, e incluso también hay uno para el módulo. Entonces, estos operadores de asignación compuesta son azúcar sintáctica de comandos un poquito más largos, pero que hacen exactamente lo mismo. El compilador, en algún punto, lo que hace es traducir cada que ve algo así, internamente dice, pues lo que está haciendo el programador es representando esto realmente. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con estos operadores? No. ¿No? No, profe. Va. No, No, profe. muy bien. Va. Entonces, vamos a utilizar esos operadores constantemente para manipular las variables de control y que nos vayan ayudando a guiar el ciclo de la mejor manera. Entonces, nuestra primera estructura que dijimos que era el while, en general va a tener esta sintaxis. Primero voy a inicializar todas las variables de control que yo vaya a ocupar, voy a escribir la palabra while, entre paréntesis voy a poner la condición, y entre este bloque de llaves voy a poner mi bloque de instrucciones y de preferencia hacer la actualización de la variable de control. Esta variable de control puede aparecer en otro lado, ¿no? Para utilizarla, imprimirla, modificarla y demás, pero tiene que haber en algún punto una actualización que me permita salir del ciclo, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo de un while se ve de esta forma, ¿no? Yo llego, verifico la condición, en caso de que esta condición sea verdadera, ejecuto el bloque de instrucciones y vuelvo a repetir el bloque. Verifico otra vez la condición, si sigue siendo verdadera, pues ahí me mantengo iterando constantemente hasta que en algún punto la condición sea falsa y se dice entonces que salgo del ciclo, ¿vale? Entonces, esa es la estructura en general de un while y lo que va a hacer es justamente estar repitiendo y repitiendo valores, ¿vale? Entonces, vamos a checar el primer ejemplo del material, que pues justamente o el objetivo es repasar el uso del while. Entonces, en este ejemplo vamos a tener un programa que lo que está haciendo es determinar si un número es par o impar. Nosotros ya habíamos hecho un programa muy parecido en el laboratorio pasado, que justamente lo que hacía era verificar si un número era par en términos del operador de módulo, ¿no? Uno podía decir, pues mira, si el número que me pasaron, vamos a suponer que se llama n, módulo 2 es igual a 0, pues eso significa que el número es par porque es múltiplo de 2, ¿no? Que habíamos dicho que
cualquier número par dividido entre 2, pues nos da siempre como residuo el 0, que justamente es el módulo. Sin embargo, hay otro método para determinar si un número es par, que es lo que se conoce como restas sucesivas. Y las restas sucesivas consisten en ir quitando o ir restando 2 al número hasta llegar a 0 o a un... ahí, o... 0, no, sí, este es 0, o a un número menor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, o quiero saber si el 10 es par, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que le voy a ir quitando de 2 en 2. Entonces le quito 2, y esto que me queda 8. Ahora ese número le vuelvo a quitar 2, y eso me deja 6. Luego ese número le quito 2, me da un 4. A ese 4 le quito un 2, me da un 2. Y a ese 2 le quito un 2 y llegué a 0. Dado que llegué a 0 en la resta sucesiva, lo que me está diciendo es que el 10 es par, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con un número impar. Por ejemplo, el 7. Entonces, si yo a 7 le quito 2, me da 5. Si a 5 le quito 2, me da 3. A 3 le quito 2, me da 1. Y si a 1 le quito 2, me da, ¿qué? Menos 1, ¿no? Y entonces aquí yo no llegué a 0, llegué a un número menor, ¿no? Entonces aquí puedo concluir que el 7 es impar, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es haciendo iteraciones, ¿no? Todo este proceso que hicimos en ambos, eh, con ambos números son mis iteraciones. Ahí. Justamente eso es lo que va a hacer este programita que tenemos acá. Entonces, déjenme abrirlo directamente en Replit para que lo vayamos viendo. Le cambié los colores y demás. Creo que así se aprecia un poquito mejor el código. También pasé a la terminal de este lado para que lo podamos ir viendo junto al código. Entonces, espero que esto haga que se aprecie un poquito más, ¿no? Si algo no se ve, si se ve muy chiquito o demás, me van diciendo, ¿va? Entonces, vamos a subir este programa. Ok. Entonces el programa, como siempre, importa nuestra biblioteca de entrada y salida, define mi función main, me declara una variable n, que es la que va a guardar el número que queremos saber si es par o impar. Le pide los datos al usuario, que es algo que ya hemos estado practicando constantemente. Y aquí es donde estamos haciendo el proceso de restas sucesivas. Ajá. Entonces, quiero restar el número hasta que llegue a 0 o a un número negativo, que fue justamente lo que veíamos ahorita. Entonces, mientras el número sea mayor o igual a 2, yo voy a seguir restando, 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 justo como le hice en el ejemplo de ahorita. Aquí el número 10 es mayor o igual a 2, sí, ok, entonces réstale. 8 es menor o igual a 2, sí, réstale. 6 es menor o igual a 2, sí, réstale. 4 es menor o igual a 2, sí, réstale. 2 es menor o igual a 2, sí, réstale. 0 es menor o igual a 2, no, mayor o igual a 2, no. Entonces, en este caso, creo que aquí en todo este paso dije mayor, era menor. No, sí era mayor, perdón. Mayor o igual. En este caso el 0 ya no es mayor o igual al 2, por lo tanto ahí se detiene mi iteración, y entonces justo lo que tengo que verificar es si en efecto llegué al número 0. Entonces, con este proceso lo único que estoy haciendo es quitándole de 2 en 2, en 2, en 2 al número, hasta que en algún punto la condición ya no se cumple, y entonces verifico. Si n es igual a 0, pues entonces el número es par, y si n no es igual a 0, que es lo que estoy verificando con este else,
voy a imprimir que el número es impar, ¿sale? Entonces vamos a ejecutarlo para ver que sí funcione todo bien. Entonces ejecutamos el archivo. Me dice introduce un número, si yo le pongo el 10, pues me dice que el número es par. Si yo le pongo el 11, pues me dice que el número es impar. Por lo tanto, pues el programa sí está haciendo lo que hace. Nótese que aquí en el while, como les comenté la vez pasada, puedo omitir las llaves, lo puedo dejar así, o ponerle las llaves. ¿Cuándo omitimos las llaves? Cuando solo haya una instrucción. Si aquí hubiera dos, ya no pueden omitir las llaves, tienen que ponerlas forzosamente. A mí me gusta omitir las llaves porque hacen que el código se vea más cortito, ¿no? Pero cuando uno está aprendiendo a programar, a veces como que se va perdiendo así de ¿por qué no tiene llaves, no? Entonces, mientras estén aprendiendo, pues traten de seguirlas colocando, pero como les digo, la práctica les va a ir haciendo, hasta les va a crear su propio estilo de programación. Uno se da cuenta, a mí me pasaba con mis amigos de la carrera, que uno veía el código de los dos y como que cada quien tenía su estilo, ¿no? Por ejemplo, hay quien separa estos paréntesis de la estructura de control, hay quien cuando hace asignaciones lo deja así todo junto, ¿no? Entonces cada quien va creando su estilo de programar, que es algo muy parecido como cuando estamos escribiendo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, también ahí uno se va dando cuenta cuando hay copias, ¿no? Justo porque el programa tiene exactamente la misma estructura, los mismos espacios, pero aquí, en vez de ponerle N, le puse X y así ya no se va a dar cuenta que es el mismo programa. No, es bastante obvio cuando hacen ese tipo de cosas. Entonces, mi sugerencia es que no hagan ese tipo de cosas porque es muy fácil detectarlas. De hecho, de C hay programas que te analizan el código para ver si es una copia basada en otra, entonces es muy, muy fácil darse cuenta si están copiándose de alguna manera, ¿no? Entonces, dudas con el while, así funciona, esa es su estructura, espero que sí se acuerden. ¿Todo bien? Sí, Todo bien, profesor. profe. Vale. Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio entre todos para pues, practicar en el uso del while. ¿Dónde está? Entonces, vamos a resolver este problema. Me dice, diseña e implementa un programa para obtener la tabla de multiplicar de un entero, ¿no? Ese entero le llamamos K, y queremos comenzar y terminar desde números que nos indique el usuario. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo. Me dice, introduce la tabla a mostrar. Pues mira, quiero la tabla del 2. Introduce el número inicial. Pues quiero que empiece del 2. Introduce el número final. Pues quiero que empiece que termine en el 5. Entonces me va a mostrar la tabla del 2, partiendo del 2 y llegando al 5. Entonces me muestra 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5. Entonces aquí quiero que el programa me muestre la tablita automáticamente. Entonces, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nunca se empieza a programar a ciegas, siempre tenemos que plantear la solución o el diseño del programa antes. Entonces vamos a diseñarlo como hemos estado haciendo en todas las sesiones con estos diagramas de flujo. Entonces, vamos a comenzar siempre con el inicio. ¿Y qué será lo primero que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Primero colocar los datos de entrada, tanto de salida. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser mi entrada ahorita? La primera sería el número de que quiere multiplicar. Ok, el número a multiplicar. Bueno, el número de la tabla. ¿Cuál otra? ¿Desde qué número quiero multiplicar? El que va a empezar y el que va a terminar. Exacto. El número inicial y el número final. ¿Y la salida? La tabla. Sería la tabla. Exacto, ¿no? Entonces aquí le voy a poner número de la tabla, le vamos a poner n, al número inicial le vamos a poner i, y al número final le vamos a poner f, y entonces mi salida
es la tabla de multiplicar de n desde I hasta F. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el primer paso en el diagrama de flujo? Pues ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Vamos a pedir los datos de entrada, ¿no? Lo voy a resumir en un solo recuadro, pero ya saben, tienen que ser tanto el de N, el de I, como el de F, ¿no? Entonces, pedir datos de entrada. Y aquí yo ya sé que me ingresaron a N, a I y a F. ¿Y luego qué tengo que hacer? Acuérdense que el diagrama de un while se ve así. Ahí empezaremos el ciclo. Exacto. Eh, Entonces hay que empezar el ciclo. Entonces necesito establecer primero mi condición. ¿Cuál será mi condición? O bueno, ya, ¿qué variable de control voy a utilizar? Pues que el número entero sea mayor a 1. Ok, y luego, ¿quién de estos tres números me debería guiar la iteración? ¿N, I El o F? número inicial N. y el final, ¿no? Alguno de estos dos, ¿no? Yo tengo que empezar multiplicando por I y en cada iteración tengo que irla incrementando hasta que llegue a F, ¿no? O al revés, empiezo con F y lo voy restando hasta que llegue a I. Pero estos dos números son los que van a ir guiando la iteración. Entonces, vamos a suponer que empiezo con I. Entonces, mi condición, ¿cuál será? Que I sea ¿qué? Menor o igual a quién. Que I Menor o sea igual a F. mayor Menor, mayor menor igual no, a F. no, igual a F, ¿no? No, olvídalo, no. A ver, vamos a suponer que I vale 2 y F vale 5. Entonces, la primera vez sí quiero que multiplique al 2, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo es I con respecto a F? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Menor, ¿no? Menor. Entonces, sabemos que puede ser un menor. Y cuando llegue a 5, pues también quiero que me muestre la tabla. Entonces, quiero que sea, Menor igual. ¿sale? Entonces, si I es menor o igual a F, ¿qué hago? Hasta ahí se detiene. Ahí se detiene. Hacer la operación, ¿no? Ajá, eso es lo que lo va a mantener en el ciclo, ¿va? Entonces tengo que hacer la multiplicación. ¿Qué multiplicación? ¿A quién voy a multiplicar por quién? Por F. A N, ¿no? A n, ¿no? N es la tabla que estoy calculando, que en este caso sería la n. Entonces quiero multiplicar n por 2, por 3, por 4, ¿sí? Entonces aquí sería, vamos a ponerle m es igual a, no, perdón. N va a ser igual a, no es cierto, sí necesito otra variable. Entonces vamos a ponerle que m es igual a n por 2. ¿Sí? Por 2, ¿por qué por 2? Por n, ¿no? Por i, más bien. ¿Sí? Porque necesito que primero multiplique n por 2, en este caso, en el caso en el que i empieza por 2, luego n por 3, luego n por 4, entonces justamente tengo que multiplicar n por i. Y ya que lo multipliqué, pues mostramos ese valor, ¿no? Entonces, mostrar m. ¿No? Digo, hay que darle un poco más de formato, pero eso pues no vale la pena que lo pongamos en el diagrama. Y luego, ya que modifique eso, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, hasta aquí, suponiendo que i vale 2 y n vale 2 también, ya me imprimió 2 por 2 igual a 4. ¿Y ahora? Sumarle ahí un Hay más que 1. incrementar la 1, la i. Entonces incrementamos i. Puedo utilizar un operador de incremento. Y luego, Por N.
¿Cómo? No escuché bien. Que ese elemento ya incrementado se vuelve a multiplicar por n. Exacto. Entonces, tengo que volver a repetir. Entonces, ¿hacia dónde uno esta flecha? Le pongo flechas a todo. Hacia el while, ¿no? Para ver si vuelve a cumplir. Sería antes de la condición, exactamente. Entonces, lo conectamos aquí. Entonces, todo esto se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. ¿Y cuando no? El fin, ¿no? Termina. Exacto, terminaría el programa. Entonces, aquí le ponemos fin. ¿Sale? Entonces, esto es el no. Vamos a traducirlo entonces a código. ¿Dónde está el código? Entonces, voy a hacer un nuevo archivo. Pero ya ni sé qué nombres tenemos. Vamos a ponerle tablas. No, porque tengo otro ejemplo que se llama así. Vamos a ponerle multiplicaciones. Entonces, lo primero es importar nuestra biblioteca, que ya nos lo sabemos de memoria. Definir main. Hago más chiquito esto. Luego que pedimos los datos al usuario. No declaramos las variables más bien. Pues ya habíamos dicho que necesitábamos 3, ¿no? Que eran la n, la i y la f. Luego, ahora sí, le pedimos los datos al usuario. Traduce, ¿qué le habíamos puesto? Traduce la tabla mostrar. Y eso se va a guardar en n. Y luego hacemos lo mismo, pero con i y con f. ¿No le falta M, profe? A ese lo vamos a usar más abajo, tienes razón. Ahorita lo pongo. Gracias. Introduce el número final, el número inicial. En este caso sería la i. Y aquí le podemos decir, introduce, ¿qué era? El número final. Va a ser f. Y por ahí vamos a necesitar guardar el resultado en m, entonces aquí lo voy a definir. ¿Ah? Entonces ya tengo estos números. ¿Qué escribo aquí? Pues hay que calcular la tabla, ¿no? Bueno, mostrar. Entonces, ¿qué hago? Profe, la variable m no debería estar inicializada en un valor. Sí. ¿En qué valor nos conviene inicializarla? Puede ser en 1 o en 0. ¿En 0? En 1, ¿no? ¿Por qué tendría que ser en 1? Ah, ok. Porque el 0 daría 0, ¿no? Exacto. Como vamos Entonces, multiplicando, si entonces- le ponemos 0, pues ya perdimos el valor. ¿Va? Esa es la primera vez que valga 1. Y entonces, ahora sí que pongo aquí. ¿El while? Igual. While. Ya habíamos dicho la condición, que era mientras i sea menor o igual a f, pues haz lo que esté aquí. ¿Y qué hago? Ya habíamos dicho también eso, ¿no? La operación. La Exacto. operación de M. M es igual a quién. N por i. ¿Bien? Y luego pues mostramos el resultado, ¿no? Entonces lo vamos a poner en formato de tabla. Porcentaje de por porcentaje de igual a porcentaje de. Entonces, ¿quién va a ser esta primera D? Pues tiene que ser mi N, ¿no? Ajá, va a ser n, va a ser I. i. Igual a M. M, ¿no? M. Exacto. Y luego, ¿qué habíamos dicho? Se le Incrementa suma la N.
¿no? Entonces podemos usar ya sea uno de asignación compuesta o el de más, ¿no? El de incremento, ¿no? Y listo, eso nos va a mostrar la tabla. Y ya después, pues ahí termina el programa, porque le dimos fin, ya no había que hacer nada. Vamos a ver si es cierto. C, multiplicaciones. Vamos multiplicaciones. Entonces la tabla a mostrar, la del 2, el valor inicial habíamos dicho que 3, y el valor final, no sé, 8. Y, nos faltaron los saltos de línea, pero bueno, 2 por 3, 2 por 4, aquí ya no me imprimió el 2, bueno, vamos a poner el salto de línea. Okay. No, sí me está imprimiendo el 2, pero se quedó ahí como amontonado. 2, dije 3 y 8. Ahí está, ¿no? 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7 y 2 por 8. Entonces, listo. Ya generamos la tabla de multiplicar. ¿Sale? ¿Dudas? Ninguna. No. Vale, muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente estructura de repetición, que también ya la han de haber visto, que es justamente el do while. Entonces, el do while es básicamente un while volteado, en el sentido de que la condición va a estar abajo. ¿Y de qué nos sirve que la condición esté abajo? Pues que nos permite ejecutar el bloque de instrucciones al menos una vez. Es decir, la primera vez que entro en un do while, no verifico ninguna condición, no va a depender de la variable de control, se ejecuta así nada más, ¿no? Y ya que se ejecuta, viene y pregunta la condición y uno vuelve a repetir el bloque, ¿no? Entonces, la primera vez se comporta como una serie de instrucciones comunes y cualquieras, y ya después empieza a comportarse como un while, como habíamos hecho, ¿no? Entonces, después de que comprueba la ejecución, repite el bloque de instrucciones, y pues esta es su sintaxis, ¿no? Aquí tenemos la inicialización, el bloque de instrucciones, la actualización, y esto se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Entonces, les digo que es como un while volteado, porque aquí primero tengo el bloque de instrucciones, y luego la condición, a diferencia de aquí, que tenía primero la condición y después el bloque de instrucciones. Estas estructuras se utilizan sobre todo cuando uno quiere hacer un menú, que queremos que el menú siempre se muestre al inicio del programa y que se vaya repitiendo de acuerdo a las opciones que vaya poniendo el usuario, ¿no? Pero bueno, va a depender de la visión que ustedes tengan. Entonces vamos a revisar otro programa ya hecho con un do while. Me lo subo. Y básicamente lo que está haciendo es calcular tablas de multiplicar igual que nuestro ejemplo que hicimos ahorita, pero está utilizando un do while. Entonces, si se dan cuenta, el código es casi el mismo, solo que aquí, bueno, aquí el programa no nos pide el inicio y el fin, ¿no? Solo queremos que lo muestre o sea, que nada más nos diga el número y que nos muestre la tabla, en este caso no sé si del 0 al 10, ¿no? Entonces aquí los números iniciales y finales no nos los está dando el usuario. Entonces solo necesito un número, que es la tabla que quiero que calcule, es la que le estoy pidiendo al usuario, defino una variable de control, que en este caso sería como nuestra m, y, no, perdón, sería nuestra i también, pero ahora quiero que llegue a 10, ¿no? Entonces, en vez de que sea menor o igual a f, pues que sea menor o igual a 10, ¿no? Como que nuestro límite superior siempre es el 10. Y entonces aquí ejecuto primero este bloque de código. Como la i vale 0, la primera multiplicación que me muestra es 2 por 0, bueno, n por 0 más bien. De hecho, este cálculo que tenemos aquí es como lo que hicimos nosotros hace rato, que le decíamos m es igual a n por i, ¿no? Y entonces, esta n o esta m la puedo sustituir directamente en este bloque de código, ¿no? Pero es exactamente lo mismo hacer la operación aquí directamente que guardarla en una variable. A veces, si yo la guardo en una variable, pues me ayuda a no estar cambiando tantas veces el código, ¿no? Pero para este programa que es tan chiquito, pues no afecta mucho.
Entonces, imprimo la tabla e incremento mi variable de control. Y después vengo y verifico la condición. Entonces, aquí garantizo que al menos la tabla multiplicada por 0 siempre se va a mostrar y ya después verifico la condición y el comportamiento termina siendo el mismo, ¿no? Entonces, vamos a probarlo. Introduce un número y pues ya nos muestra la tabla del 2, del 0 al 10, ¿vale? Entonces, ¿dudas con el do while? ¿Todo bien? Todo bien, Todo profe. bien. No, ninguna. Vale. Entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio entre todos, pero ahora del do while. Entonces vamos a hacer una calculadora, pero va a ser una calculadora así súper sencilla para que no nos tardemos mucho, que tenga 4 operaciones. Operaciones de suma, de resta, aquí volví a poner suma, pero debe ser multiplicación, y de división, pero únicamente de 2 números para que no nos estemos complicando la vida. Entonces la calculadora lo que tiene que hacer es preguntarle qué operación quiere hacer al usuario, y con base en esta operación que nos muestre el resultado, ¿no? Entonces, un ejemplo de ejecución es, mira, ¿qué operación quieres hacer? Ah, pues mira, quiero hacer una resta, ¿no? Ah, aquí me equivoqué. Ah, bueno, quiero hacer una suma, ¿no? Aquí debería ser un 1. Entonces, me dice, ok, elegiste la suma, dame el primer número, dame el segundo número, y te muestro el resultado, que en este caso es 5. Si yo hubiera elegido, por ejemplo, la resta, pues aquí me tendría que mostrar el resultado de restar 2 menos 3, o de multiplicar 2 por 3, o dividir, dependiendo de la operación que elija el usuario. Pero el programa debe mantenerse en ejecución mientras no se seleccione la opción de salir. Es decir, si aquí el usuario llega y me dice, ok, opción 5, ahí ya termina la ejecución del programa. Solo cuando el usuario le ponga 5. De lo contrario, se tiene que mantener ahí preguntándole suma, resta, multiplicación, salir, ¿no? Entonces vamos a diseñarlo. Evidentemente tenemos que utilizar un do while porque pues se tiene que mostrar el menú al menos una vez, ¿vale? Entonces, ¿cuál será mi entrada? Va a ser una variable para opción Una opción, y número 1 y número 2, ¿no? Para la calculadora. exacto. Opción del menú y números, digamos, N y M. Y podríamos colocar también la otra variable que tenga el resultado de la operación. Pero eso ya sería parte del programa, no me lo va a pasar el usuario, ¿no? Ah, sí. ¿Y la salida? El resultado de las operaciones. Exacto, ¿no? El resultado de la operación. Ok, entonces, pues empiezo como siempre con mi inicio. ¿Y qué hago? Pues se va a imprimir, bueno, va a ser el do while. Descarga del menú. Exacto, hay que imprimir el menú, pero como bien nos dice Juan, necesitamos hacer esto en un do while, porque se tiene que mostrar al menos una vez y a partir de ahí mantenerse. Entonces, pues sí, ¿no? Ahorita le definimos el ciclo, pero lo primero que tengo que hacer es imprimir el menú, ¿no? Entonces aquí lo voy a resumir como imprimir menú, pero ya saben, ¿no? Aquí hay que hacer un montón de prints. Ya que imprimí el menú, ¿qué necesito? Introducir la opción. Exacto, ¿no? Entonces vamos a leer la opción, vamos a poner a la opción O. Leer O. Ok, ya leí la opción y ahora. Vamos a tener casos switch. Entonces necesito un switch sobre la operación. Switch O. Y luego, ¿cuáles van a ser mis casos? Suma. Suma. Ok. Suma, multiplicación y división. Exacto. No sé si resumirlo. Bueno, ya, vamos a hacerlo así. Vamos a poner aquí el case.
1, ¿no? Ah, no. Así, ¿cuáles eran mis opciones? Suma era 1, ¿no? Entonces, ¿cómo poníamos los cases? ¿Se acuerdan? De hecho, ya me equivoqué aquí. ¿Qué está mal en el diagrama? ¿Se les olvidó? El switch no va en rombo, ¿no? Va en un rectángulo. Y cada case es el que va en un rombo. Switch. O. Y entonces ahora sí, déjame lo borro. En mi caso 1, case 1, ¿qué me decía? ¿Qué hago? La suma. La suma, ¿no? Entonces le pido el valor de n y de m, ¿no? Entonces leer n. Luego, bueno, n y m para que no nos muestre, no ocupemos tanto espacio. Y después imprimimos. Imprimir la n Resultado. más n, ¿no? Exacto. N más m, ¿sí? Y después el case 2. Ya no me cabe. Pues va a ser exactamente el mismo proceso, ¿no? Pero aquí va a imprimir n menos m y así me voy con todos mis casos. ¿A dónde me tengo que regresar después de ejecutar cada caso? Al menú. Al menú. Exacto. Tengo que ir a esta parte de imprimir menú. ¿Sí? Bueno, no. De hecho, tengo que ir a la condición, ¿no? ¿Cuál es mi condición? Switch. La condición va a ser que sea distinto a 5, ¿no? Que es la salida. Exacto. Mientras O no sea igual a 5, ve y repite el proceso. Entonces imprimo el menú, le hago la opción, hago mi switch, y si O es igual a 5, ¿no? Pues sigo, más bien, sí, si O es igual a 5 ya me salgo, que sería aquí sí, y aquí sí no, y aquí ya hacemos el fin, ¿no? Entonces aquí en uno de mis cases, lo voy a poner por acá, voy a tener el caso 5, y el caso 5 pues queremos que nos imprima, no sé, un hasta luego, ¿no? Y pues como todos, tiene que ir a checar la condición después, ¿sale? Perdón por el diagrama tan feo, pero a veces es imposible dibujarlo bonito aquí. Pero en general, ese es el análisis, ¿va? Entonces vamos a pasarlo a código. Entonces le vamos a poner... ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle calculadora. Entonces, definimos nuestra variable de, bueno, nuestras bibliotecas. Tenemos main. Declaramos nuestras variables. No le voy a poner comentarios para que sea más rápido. ¿Qué variables necesitamos? Necesitamos la opción del menú. Necesitamos N y M. y M. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a pedirle, o más bien a mostrar el menú. Pero ese menú, ¿dónde tiene que estar? ¿En qué estructura? La estructura do while. Ok, entonces escribo do y abro mis llaves. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese do? Pues voy a imprimir mis opciones del menú. Entonces, imprimo la opción 1, que es suma, y le doy un salto de línea para que no se me amontonen todas. Después hago, lo podría hacer en un solo print, pero creo que es más difícil de leer, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo a su gusto. Pues ponemos la resta, pues ponemos la multiplicación, ponemos la división, y vamos a poner la opción de salir también. Y vamos a poner un campo donde pues, pueda poner la opción, ¿no? Para que sepa el usuario que tiene que poner una opción. Entonces vamos a leer nuestra O.
Y luego, Switch. switch, muy bien. Variable sí. Sobre O, ¿no? Entonces mi case 1 es la suma. Entonces estaría padre que yo le diga al usuario pues, que está haciendo una suma. Voy a poner aquí un salto de línea para que no se amontone. Entonces, ¿ahora qué hago? Poner la operación. Exacto. Puede hasta imprimir directamente, ¿no? Pero necesito pedir a N y a M. Pero los- Ah, Ah, sí. ¿verdad? Entonces, introduce el primer número. Y a nuestra N. Y luego aplicamos la técnica del copiado y pegado. Y ponemos el segundo número. Y ponemos M. Y pues ya al final imprimimos el resultado. Aquí ya no necesitamos scan. Ponemos un porcentaje de, ¿y cuál va a ser el resultado? Pues N más M, ¿no? Y lo pongo aquí, El break. break, muy bien. Y ahora repetimos lo mismo, pero para las otras operaciones, ¿no? Pues aquí vamos a poner la resta. ¿Qué pasó, Andrés? ¿No sería más fácil acortarlo? O sea, poner el scan, más bien pedir que el usuario digite dos números y el scan guarde dos variables. Eso, justo eso les iba a preguntar. ¿Qué le ven de desventaja a este código que estamos haciendo? Que es robusto. Que estás haciendo todo, ¿no? Cuando puedes hacerlo desde arriba. Y otra vez el mismo Exactamente. código, ¿lo ven? Entonces, cuando nosotros estamos programando, siempre queremos estar evitando estar escribe y escribe lo mismo, ¿no? De hecho, pues si se dan cuenta, yo estoy únicamente copiando y pegando. Y eso, pues a veces, como dije, somos muy flojos y no queremos estar repitiendo. Entonces tenemos dos formas de simplificarlo. Una ya nos lo dijo su compañero, que es, pues, ¿por qué no le pidas los números al inicio? ¿Y cuál sería otra forma de simplificar? Guardar las dos Pues, variables. ajá, ¿Guardar qué? Guardar las dos variables en scan. Ah, esa es justo una forma. ¿Y la otra? pues directamente, ¿no? Con el scan sin decirle que introduce el número, ¿no? Estoy repitiendo muchas veces este código y lo estoy ejecutando una y otra vez. ¿Eso a qué le suena? Si lo voy a estar haciendo una y Para otra. una función. Exactamente. Entonces, otra manera de simplificar este código es modularizarlo y definir una función que nos pida dos números. Entonces, hay muchas formas de simplificar este código, ¿vale? Pero las vamos a ir viendo en otros repasos. Y aquí vamos a ponerle opción incorrecta, ¿no? Si nos pone un número que no sea del número 5, pues nos muestre un error, ¿no? Luego, ¿qué me falta? El while. Exacto. While qué. Si la O es distinto a 5. Por ahí alguien dejó el micrófono prendido y se oye eco. Creo que ya. Ok. Muy bien. ¿Y luego? Ah, creo que se lo puse al switch, ¿no? Sí. No aquí, sino acá. Y ya. Y si eso se cumple, más bien si eso no se cumple, me salgo y ¿qué hago? Pues ya termino el programa, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ejecutarlo. Caption Clear, no sé, la suma, y le digo 3 y 5. Me vuelve a mostrar el menú. Aquí hay que tener cuidado con los saltos de línea, pero bueno, ya funciona. Y después, no sé, le pongo la multiplicación, le ponemos un 2, un 4, nos muestra el 8.
al final le digo salir y me dice hasta luego, ¿vale? Entonces, básicamente para eso funcionan, o bueno, ese es uno de los principales usos de un do while, que es justamente pues para generar este tipo de menús, ¿sale? Entonces, ¿dudas con do while? No. profe. No, profe. No, Entonces, ahora vamos a repasar la estructura menos querida por los alumnos, que es justamente el for. ¿Por qué digo que es la menos querida? Porque es la que más les cuesta, ¿no? Que es difícil entenderla la primera vez. Entonces el for, al igual que las otras dos estructuras que hemos visto, pues justamente lo que hacen es repetir el bloque de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Eso no cambia con respecto a las otras estructuras. De hecho, se considera un caso particular del while. Es decir, lo que yo hago con el for lo puedo hacer perfectamente con un while y viceversa, ¿no? Y aquí algo que es importante es que siempre se va a sugerir utilizar un for cuando sabemos el número de veces que se debe repetir el bloque de instrucciones. Cuando digo se sabe el número de repeticiones, no me refiero a que explícitamente sé que se va a ejecutar, digamos, 2 veces o 3 veces, sino que yo sé, de alguna manera puedo obtener los límites de la iteración, ¿no? Que puede ser con un valor que me pase el usuario, o puede ser con un valor que calcule directamente el programa, pero siempre tengo claro de alguna manera, ya sea con variables o con los valores exactos, dónde inicio y dónde termino, ¿vale? Entonces, los for tienen esta sintaxis, aquí me faltaron unos simbolitos, pero bueno. La ventaja del for es que tiene agrupadas todas estas cosas que teníamos por separado en el while, es decir, la inicialización, la condición, el bloque y la actualización, lo tiene todo literalmente dentro de la estructura. La inicialización la puedo hacer dentro del for, la condición la tengo dentro del for, la actualización la tengo dentro del for, y el bloque de instrucciones lo tengo del for. Todo queda encapsulado directamente en la estructura, y de esta forma es mucho más fácil hacerle modificaciones al código. Entonces, si nos damos cuenta, el diagrama de flujo es exactamente, bueno, tiene una ligera variación, que es que aquí tiene la actualización, pero es muy parecido al diagrama del do while, ¿no? Digo, del while, porque justamente dijimos que es un caso particular donde yo explícitamente tengo la inicialización y donde explícitamente tengo la actualización, ¿no? Que son estas dos partes, pero en esencia es exactamente el mismo comportamiento. Lo único que cambia es que ahí visualmente tengo el inicio y la actualización de la variable, ¿sale? Por eso se recomienda utilizarlo cuando yo sé cuántas veces quiero que se repita. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo. Entonces, este programa lo que hace es elevar una base a un exponente, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 3, 4 a la 2, qué sé yo, ¿no? Cualquier número que ustedes quieran elevar. Voy a subir el archivo. Se llamaban potencias, creo. Ahí está. Entonces, pues si voy a elevar una base a un exponente, pues necesito guardar la base y el exponente. Necesito saber también el valor de la potencia que voy calculando. Entonces le pido, y la tengo que empezar en 1, porque pues si la inicio en 0, pues es el mismo caso de hace rato, pues voy a perder los números, ¿no? Y de hecho, también es por el caso más simple de la potencia, que es cualquier número elevado a la 0, pues es justamente 1, ¿no? Entonces, bueno, introducimos la base, introducimos el exponente y hacemos el cálculo. Entonces, aquí la inicialización de la variable la tenemos aquí explícitamente. Hay compiladores que no nos dejan hacer esto, es decir, declararla i aquí dentro, y entonces lo que uno tiene que hacer es declararla afuera, ¿no? O declarar únicamente i, y aquí adentro decirle i es igual a 1. Pero me parece que este compilador sí nos va a dejar, si no, ahorita lo corregimos. Y pues básicamente le estoy diciendo, tu variable de control va a empezar en 1. Y el ciclo se va a ejecutar mientras la i sea menor o igual al exponente, ¿no? Porque queremos ir multiplicando constantemente la potencia, entonces esto no se va a terminar hasta que yo llegue al exponente al que quiero elevar mi número, y en cada iteración vamos a incrementar la i en 1, ¿no? Porque queremos que esto se repita pues tantas veces como
nos diga la potencia. Por ejemplo, si la potencia es 3, necesito repetir 3 veces, y la potencia es 5, necesito repetir 5 veces, y así sucesivamente. Entonces, en cada paso, el valor que tengo en mi potencia, lo voy a multiplicar justamente por la base que tengo, ¿no? Entonces, primero voy a multiplicar 1 por 2, suponiendo que la base es 2, yo tengo un problema con el 2. Luego, en la siguiente iteración, voy a multiplicar otra vez esa potencia que yo tenía por 2, luego otra vez por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, porque esa es la definición de potencia, ¿no? Siempre es multiplicar la base consigo misma. Y ya, cuando la condición no se cumpla, se sale del ciclo y me muestra el resultado, ¿no? Vamos a ejecutar. Vamos a ver si compila para empezar. Potencias. Pues al parecer sí lo acepta. Lo que pasa es que luego hay compiladores que les digo que no lo aceptan y hay que estar modificando el código. Entonces, ¿qué me está haciendo esta iteración? Me dice, ok, voy a ponerlo aquí en comentarios. Ok, voy a inicializar i en 1. Y voy a verificar que i sea menor o igual a e. En este caso, e pues es justamente 3. Entonces, 1 es menor o igual a 3. Ah, pues sí. Entonces, a potencia me vas a multiplicar lo que ya tenía, es decir, 1, y lo vas a multiplicar por la base. ¿Y quién es la base? Ah, pues es 2. Entonces, potencia vale 2. Listo. Entonces, ahora, como ya acabé de ejecutar el bloque de instrucciones, incremento en 1 mi variable de control. Ahora vale 2. 2 es menor o igual a 3, sí. Entonces, potencia va a ser igual a 2 por 2, ¿no? Entonces, ahora potencia vale 4. Incremento la variable i, ya vale 3. ¿3 es menor o igual a 3? Sí. Entonces, potencia ahora es 4 por 2, que es 8. Incremento mi variable de control, que en este caso es 4. Y 4 no es menor o igual a 3. Por lo tanto, la condición ya no se cumple. Potencia termina con el valor de 8 y yo imprimo como resultado este 8. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Entonces vamos a hacer un programita entre todos, ya para acabar. Vamos a hacer un poco rápido para que ya nos vayamos a dormir. Es cierto, es muy temprano, no se vayan a dormir. Y vamos a hacer un programa que está basado en un juego que se llamaba Fizzbuzz. Y este juego era pues básicamente que uno tiene que ir contando números en un rango, usualmente es de 1 a 20, y cada que el número que siga sea un múltiplo de 3, vamos a decir Fizz. Y cada que el número que yo vaya a decir sea un múltiplo de 5, tengo que decir Buzz. Y cuando el número sea tanto múltiplo de 3 como múltiplo de 5, voy a decir Fizzbuzz. Entonces, por ejemplo, si el usuario me dice, quiero que hagas el conteo de 20 números. Digo, 1. ¿1 es múltiplo de 3? No. Entonces dejo el 1. 2. ¿2 es múltiplo de 3? No. 3. ¿3 es múltiplo de 3? Pues sí. Entonces imprimo Fizz. Luego 4. ¿Es múltiplo de 3? No. 5. ¿Es múltiplo de 3? No, pero es múltiplo de 5. Y cuando hay múltiplos de 5, imprimo Buzz. Luego 6. 6 es múltiplo de 3. Y así me voy con cada uno hasta que lleguen a alguno donde pues, sean los dos. Entonces tengo que decir Fizzbuzz. ¿Vale? ¿Sí queda claro lo que tiene que hacer el programa? Sí, profe. Bien, va. Entonces vamos a diseñar. Entonces, ¿cuál es mi entrada? Pues en El número que tú quieras, ¿no? Entonces, el final de la sucesión, ¿no? Bueno, Ande. vamos a ponerle n. ¿Y la salida? Pues la sucesión, ¿no? Entonces, inicio. Primero que tengo que hacer, pues es pedir la n, ¿no? Pedir n. Y luego, ¿cuál será mi variable de control? Voy a repetir esto, ¿cuántas veces? También hay que poner un número i, ¿no?
Ok, necesito una i. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces se va a repetir el ciclo? Por ejemplo, en este, ¿cuántas veces se repitió? 20. ¿Y quién es 20? Ya los perdí. El número de veces que se repite. El número de veces que se repite, que sería esta n que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, el for se va a ejecutar n veces. No sé quién es n, porque depende del usuario, pero yo sé que el número total de repeticiones va a ser n, ¿no? Entonces, como sé exactamente el número de repeticiones, un for es la mejor estructura candidata para implementar este programa. Entonces, ¿qué necesito en la estructura for? Pues la estructura me dice, necesitas primero definir tu inicialización, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿a quién inicializo? Bien, ya habían dicho que vamos a necesitar otra variable. Entonces, mi variable de control es la i que está definida aquí en esta parte, ¿se acuerdan? Entonces, ¿con qué valor inicializarían esa i? ¿Puede ser con 1? Puede ser con 1, ¿no? Porque la sucesión va a ir de 1 a n. Le vamos a poner 1. Y después tengo que poner la condición. Entonces, ¿cuál va a ser mi condición? ¿Cuándo termine? Menor o igual a ¿A n. n? Exacto, ¿no? Entonces, mientras i sea menor o igual a n, ¿qué hago? Le suma 1 n ¿No? más más. Sería el bloque de instrucciones, ¿no? Exacto, y ya al final tengo que poner la actualización. ¿Pero qué tengo que hacer en cada paso? Por ejemplo, tengo i igual a 1. ¿Qué tendría que imprimir cuando i valga 1? 1. Sería un mensaje, ¿no? El, Dependiendo si es múltiplo de 3 o de 5. Entonces tengo que verificar si el número es múltiplo de 3 o es múltiplo de 5. Entonces, ¿cómo verifico si es múltiplo de 3? Con una condición if else. Exacto. ¿Y qué hago? ¿Cómo hice el de 2, se acuerdan? Con módulo. Exacto. Entonces, si i módulo 3 es igual a 0, ¿qué imprime? Fish. Bis. Muy bien. Lo voy a poner así, pero es imprimir, ¿no? Y si no es módulo, o bueno, múltiplo de 3, ¿qué hago? Tiene que Otra decir que es instrucción. bus, ¿no? Y Exacto, lo módulos. mismo, pero para el 5. Y módulo 5 igual a 0. Aquí lo voy a poner de este lado y aquí sería bus. Entonces, si se cumplen las dos, pues las dos me van a imprimir tanto FIS como bus y ya. Y en caso de que no se cumpla ni el de FIS ni el de bus, ¿qué hago? que imprima n. Pues N. Exacto, ¿no? Que imprima tal cual el número. Entonces voy a unirlo de otra forma para que se entienda mejor. Entonces, si I es módulo 3, pues que se vaya para acá. Y en caso contrario, si por acá, supongo que por aquí baja la fecha, imprimimos únicamente I, ¿no? No N. Porque si imprimiéramos N, siempre me va a poner, por ejemplo, 20. ¿Vale? Y entonces, una vez que hago eso, ahora sí, actualizo mi variable de control, que sería I más más, y vuelvo al inicio del ciclo, que sería aquí, ¿no? ¿Sí? Y cuando la condición ya no se cumpla, baja hasta acá el programa, y pues ya tenemos el fin. Y entonces estamos combinando ya estructuras de control. Vamos a escribirlo. Vamos a ponerle Fisbus. Entonces, void, le pedimos el número, bueno, lo declaramos. Produce un valor, bueno, un número. Leemos.
$n, y empezamos el ciclo, ¿no? Entonces, como estamos practicando for, pues tenemos que poner for. Entonces aquí colocamos la variable de control. Bien, me dijeron que se inicializaba en 1. Me dijeron también que la condición era que fuera menor o igual a n. Y que en cada iteración, pues le vamos incrementando 1. Entonces aquí teníamos dos if, ¿no? El primero me decía, pues si tu número, módulo 3 es igual a 0, pues imprime fis, ¿no? Espero que no se amontone. Lo voy a poner así y ahorita, bueno, le voy a poner un espacio y a ver qué pasa. Luego vamos a hacer el de i módulo 5 igual a 0, imprima bus. En caso de que se cumplan los dos, pues ahí van a salir juntitas las palabras, ¿no? Y en caso contrario, es decir, que inicia múltiplo de 3 y múltiplo de 5, le vamos a poner else, f, el número, ¿no? Por ahí me faltan más condiciones, ¿no? Vamos a poner aquí else if. Mejor si vamos a separar los casos. No se montan de todo. Voy a poner otro else if. Bueno, vamos a poner al inicio. ¿No conviene colocar un if y else dentro del else colocar el otro if? ¿Cuál? El del bus. Bueno, la idea era primero if, ¿no? El normal para módulo 3 y en else, dentro del else colocar el otro if, ¿no? Ya te entendí. O sea, en este else poner otro if. Ajá, exacto. Bueno, déjame completar esto y ahorita lo modificamos. Ya me hice aquí bolas. Pero sí, bueno, hay distintas formas de poner las condiciones. La idea es que se verifiquen todas indistintamente, porque si no, ¿qué pasa si uno es múltiplo de 3? Pues imprime fis, ¿no? Pero si yo los pongo juntitos, después puede ser que ahí tenga uno que también sea múltiplo de 5 y me va a poner el bus, pero lo va a poner separado. Entonces, para evitar eso, pues lo separé en estos casos, pero creo que se puede separar mejor, justo como dice su compañero, para que sea más claro el código, ¿no? Pero bueno, la idea es ahorita checar el for. Entonces vamos a ejecutarlo rápidamente. Fitbus. Vamos al 20 y no me puso saltos de línea aquí. ¿No? Entonces, siempre que sea un múltiplo tanto de 5 como de 3, los pone juntos, y si no, los deja separados, ¿no? Pero aquí hay varias cosas que se pueden simplificar. Ustedes traten de cambiarlo ahí de tarea moral, y pero ahí se los dejo por si lo quieren checar, ¿vale? ¿Dudas con el for? No. No, problema. Vale. Entonces, ya nada más para acabar, les dejo unos tips de cuándo utilizar una estructura sobre otra. Se recomienda utilizar el while cuando no se sabe el número de veces que se va a repetir el bloque de instrucciones. Se recomienda usar el do while cuando se va a ejecutar al menos una vez, que fue algo que ya habíamos comentado. Y se recomienda usar el for cuando sabemos cuántas veces se va a repetir, como ahorita que sabíamos que era n. Y esto es justamente útil cuando sabemos que el valor inicial de la variable de control ya tengo el valor. Por ejemplo, ahorita era 1. Y además, sí tengo que actualizar esa variable con una expresión aritmética, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, siempre que sepan cuántas veces se repite, for. Siempre que sepan que se va a ejecutar al menos una vez, do while. Y cuando no se cumpla ninguna de esas dos, un while, ¿no? Sin embargo, pues los pueden ir adaptando para que hagan exactamente lo mismo.
¿no? Ya esas son mañas que van a ir aprendiendo poco a poquito, mientras más y más programa, ¿no? Entonces aquí les dejé 4 ejercicios para que practiquen, ¿no? Como les dije, estos ejercicios todavía no se entregan, pero, digo, nunca se van a entregar porque son temas de IP, eso ya se les evaluó en algún punto. Ya que veamos temas que no sean de repaso, pues ya les iré poniendo fechas de entrega a algunos ejercicios, ¿no? Pero estos solo son para que practiquen, ¿vale? Entonces, hasta aquí voy a dejar la sesión. No sé si tengan alguna duda, ¿todo bien? Todo bien. Sí, Vale. profesor. De mi parte, ninguna duda. Perfecto. Entonces, si no tienen dudas, continuamos el lunes. Y ese mismo día yo creo que el fin de semana les mando los resultados de su cuestionario 1 y discutimos un poquito sobre los cuadernos que subieron para que vean si lo van haciendo bien y demás. Pero bueno, eso ya lo haremos la próxima semana. ¿Vale? Cuídense mucho y que tengan bonito fin. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Profesor, hasta luego.